Shalom, muy buenas tardes, muy buen Shabbat tengamos todos. Es un lindo día, un día que Yahú ha destinado para que nosotros descansemos, para que nosotros nos podamos desenchufar de todas las actividades que tenemos durante la semana y nos podamos conectar con Él. Quizá debiéramos de hacerlo todos los días, quizá debiéramos de ser como los levitas que vivían en Shabbat. Lamentablemente no es así, lamentablemente nosotros tenemos que designar un día. Dicen por ahí, el Shabbat fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat. Y así es. Nosotros no fuimos creados por causa del Shabbat, sino el Shabbat fue creado porque nosotros teníamos que desconectarnos y conectarnos con Yahú. Es como un recargar de energías, recargar de aliento, recargar de todas esas cosas que no podemos hacerlo durante la semana, de todas esas cosas que entre semana nosotros estamos agobiados con nuestro trabajo, agobiados con la escuela. Hoy es un día en el que tenemos la oportunidad de desconectarnos. Es un día en el cual nosotros podemos decir, Yahú, aquí estoy, recarga mis baterías. Hay baterías que son recargables y que uno las pone en un aparatito. Hoy ese aparatito pudiéramos llamarle Shabbat y nos conectamos y nos recargamos para estar bien el resto de la semana. Estamos en la tercera semana, en el tercer Shabbat. Hemos cruzado ya más de la mitad del mes segundo, de este mes que Yahú nos dejó como mensaje, trascendiendo, es decir, superando el rechazo para poder unir verdaderamente a la familia. Es bonito, lo he dicho en otros Shabbat, vivir en una familia unida, vivir en una familia en la cual se siente el amor, en la cual no se siente el rechazo, una familia en la cual en lugar de decirte cuándo te vas, te dicen cuándo vienes. Es muy bonito. Lamentablemente, aún dentro de las familias que pudiéramos llamar normales, familias, se les llama familias funcionales, familias donde está el papá, donde está la mamá, donde hay hijos. Dentro de esas mismas familias también hay rechazo. Un rechazo que a veces no lo hacemos con intención, un rechazo que a veces no lo hacemos buscando rechazar, sino que lo hacemos sin intención, como a veces buscamos. A mí me tiene impactada el estar estudiando este mes este mensaje, porque yo hablaba con el rabino y me decía, es que aún en una familia donde un hijo es deseado, porque yo le decía, es que no todas las familias los hijos no son deseados. Hay familias en las cuales los hijos son deseados, familias en las cuales uno quiere tener un hijo, no porque te equivocaste, sino porque lo planeaste. Yo conozco familias así, donde dicen, es momento de tener un hijo y vamos a tener un hijo. Y programan y luego juntas todo para recibir al bebé. Y me decía él, sí, pero aún en esas familias no tenemos las condiciones adecuadas para recibir al bebé. Y es cierto, porque al bebé lo llenamos de limitantes, al bebé lo llenamos de no cojas eso porque te vas a caer, lo vas a quebrar. Y las casas no están diseñadas, entonces es una forma de rechazo no intencional que cometemos con los niños. Eso lo vemos con los niños. ¿Cuántas veces nosotros rechazamos a veces sin intención de hacerlo a los que están a nuestro alrededor? Con los niños yo creo que ahorita los podemos ir formando. Aquellos que no tenemos niños, pues bueno, no tenemos la necesidad de preocuparnos por ello. Pero todos tenemos a nuestro alrededor gente a la cual con intención o sin intención estamos rechazando. Y este mes es un mes en el cual nos dicen, supera ese rechazo, y lo tengo que superar yo que me rechazan y lo tiene que superar también yo que rechazo. O sea, aquí yo no puedo hacer que mi hermano supere su rechazo. Yo no tengo más que lo que yo pueda hablar para ayudarlo.
El que tiene que superar el rechazo es él. Y quien tiene que superar el rechazar soy yo. A mí no va a venir Susi a decirme, Javis, desde ahora no vas a rechazar y me va a poner con una varita mágica y yo ya no voy a rechazar. No, soy yo la única que puede actuar sobre ello. Soy yo la única persona que puedo analizar mis actos, que puedo analizar mis actitudes y por medio de ese propósito, porque en enseñanzas pasadas hablábamos de 3 tipos de propósito, terrenal, divino y celestial. Yo entiendo que todo es un propósito de Yahoo, pero cuando yo me doy cuenta, hoy Yahoo a mí me está permitiendo aprender acerca de los errores que se cometieron, de los que yo cometí, de los que cometieron mis antepasados y de los que he visto que se cometen o que he estado aprendiendo, porque hace unos meses quizá yo no sabía mucho sobre el ser. Sabía algunas cosas, sabía que todos tenemos la necesidad de ser aceptados, porque lo vi en la psicología. Durante mi preparación académica yo llevé la materia de psicología y en psicología se ve que nosotros tenemos la necesidad de aceptación, pero no de esta forma ni no ligado a la Torá. Y Yahoo nos ha permitido conocer esto. Yahoo nos ha permitido aprender sobre este nuevo mensaje. Cuando yo veo que Yahoo me permitió aprender de esto con un propósito celestial y que yo puedo o se puede cumplir en mí ese propósito celestial, entonces se convierte esto en un propósito celestial. Y este es el mensaje de este mes, trascendiendo el rechazo. Nadie puede hacer nada para que yo trascienda al rechazo. Yo puedo hacer algo para yo trascender al rechazo que me dan, canalizándolo o bien aprendiendo y analizando mis actitudes para no rechazar a los demás. La paracha en la que estamos, ¿qué paracha estamos? Estamos en la paracha número 8. 8 parachot han transcurrido desde que inició el año, desde ese día en el que dijimos Shavuot Tov. Y la paracha se llama Vaishlach, Shavuot Tov, perdón. Rosh Hashanah, feliz año nuevo. Y la paracha se llama Vaishlach y significa el envío. Y la encontramos en Bereshit capítulo 32, verso 4, hasta el capítulo 36, verso 34. Y envió. ¿Quién envió? Jacob envió mensajeros. Jacob envía mensajeros hasta su hermano Esab. A veces, por miedo al rechazo, mandamos mensajeros delante de nosotros. A veces, por miedo al rechazo, nosotros comenzamos a enviar dádivas y a querer quedar bien con los demás por temor a ser rechazados. Sabía Jacob que él había cometido un engaño, no con Esab, porque no fue el engaño con Esab, engañó a su papá. Y ese engaño trajo en Esab un rechazo. Y Jacob ahora tenía miedo a ser rechazado él. Yo creo que todos tenemos el temor a ser rechazados, porque hemos vivido algún tipo de rechazo desde nuestra niñez. Y cuando nosotros tenemos miedo a ser rechazados, entonces intentamos ponernos máscaras. Y esas máscaras que Jacob se puso fueron esos mensajeros que envió, como lo dice al inicio de esta paracha, hasta su hermano Esab. Hoy vamos a comenzar a leer, vamos a estudiar a partir del capítulo 36, verso número 1. Quiero que me acompañe a leerlo. Dice lo siguiente: Estos son los toldot de Esab, el cual es Edom. Esab tomó sus mujeres de las hijas de Kenán, a Ada, hija de León, Hití, y a Oholibama, hija de Ana, hija de Sibón, el Hibí. Verso número 3. Y a Bosmat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Y Adá parió a Esab a Elifaz, y Bosmat parió a Reuel. Y Oholibama parió a Yesh y a Alam y a Cora. Estos son los hijos de Esab que le nacieron en la Eretz de Kenán.
Y Esab tomó sus mujeres y sus hijos y sus hijas y todas las nafshot de su casa y sus ganados y todas sus bestias y toda su herencia que había adquirido en la Eretz de Canaán. Y se fue a otra Eretz delante de Jacob, su hermano. Porque la hacienda de ellos era grande y no podían habitar juntos, ni la Eretz de su peregrinación los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esab habitó en el monte Seir. Esab es Edom. Estos son los toldot de Esab, padre de Edom, en el monte Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esab: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esab; Reuel, hijo de Bosmat, mujer de Esab. Y los hijos de Elifaz fueron Teimán, Omar, Sefo, Gatam y Kenaz. Y Timá fue concubina de Elifaz, hijo de Esab, la cual le parió a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esab. Y los hijos de Reuel fueron Nakhat, Serach, Shammah y Misá. Estos son los hijos de Bosmat, mujer de Esab. Estos fueron los hijos de Olibama, mujer de Esab, hija de Aná, que fue hija de Sibón. Ella le parió a Esab a Iesh y a Iam y Cora. Estos son los caudillos de los hijos de Esab, hijos de Elifaz, primogénito de Esab: el caudillo Teimán, el caudillo Omar, el caudillo Sefo y el caudillo Kenaz. El caudillo Cora, el caudillo Gatam, el caudillo Amalek. Estos son los caudillos de Elifaz en la Eretz de Edom. Estos fueron los hijos de Adán. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esab: el caudillo Nahat, el caudillo Serach, el caudillo Shammah, el caudillo Misá. Estos son los caudillos de Reuel en la Eretz de Edom. Estos son los hijos de Bosmat, mujer de Esab. Y estos son los hijos de Oholibama, mujer de Esab: el caudillo Iesh, el caudillo Ialam, el caudillo Cora. Estos fueron los que salieron de Oholibama, mujer de Esab, hija de Anán. Estos pues son los hijos de Esab y sus caudillos. Él es Edom. Y estos son los hijos de Seir: Cori, moradores de aquella Eretz, Lotán, Shobal, Tisbón y Aná. Hasta aquí vamos a leer. Fíjese que hay algo bien interesante. Cuando nosotros hablamos del pueblo de Israel, siempre nos concentramos en leer a Israel. Y vemos y por ahí decimos: nosotros somos Israel, nuestro padre Isaac, nuestro padre Jacob. Y pocas veces le damos importancia a Ismael y pocas veces le damos importancia a Isaac. Mucho menos importancia le damos a los otros hijos de Abraham, al resto de los 6 hijos de los hijos de Keturá. Y tanto los hijos de Ismael como los hijos de Esab son mencionados en la escritura. Y si Yahú no los dejó, es por algo. Yahú quería que algo aprendiéramos de ello. El verso número 1 de esta porción dice: estos son los toldot de Esab, el cual es Edom. Los toldot de Esab. ¿Qué es toldot? ¿Recuerdan qué es toldot? Toldot es la fuerza viva y creadora en constante movimiento. En enseñanzas anteriores habíamos hablado de que toldot lo han traducido como historias, como generaciones, como descendientes. Sin embargo, cada una de estas palabras en hebreo tiene una palabra específica para ello. Entonces, toldot no son historias, toldot no son descendientes, toldot no son generaciones. Toldot es la fuerza viva y creadora en constante movimiento. La mayor parte de las veces que se menciona la palabra toldot se refiere a un grupo de gente que tiene un propósito en su vida. ¿Cuál es nuestro propósito el día de hoy? ¿O cuál es el propósito? ¿Cuál es el toldot de Susi?
¿Cuál ha sido ese toldot, esa fuerza viva y creadora en constante movimiento que Yahweh puso en Susi? Eso que no lo tengo yo, que lo tiene Susi. ¿Cuál es la que puso en María? ¿Cuál es la que puso en Juanita? Esa fuerza viva y creadora que le permite estar en constante movimiento y creando. Cada uno de nosotros tiene un toldot y Yahweh lo ha dejado. La mayoría de las veces es un toldot por familia. La familia en conjunto es un toldot. ¿Conocen familias que se dedican a la música? Que toda la familia está enfocada en la música. Yo conozco una familia que todos están enfocados en la música. Todos los hijos están enfocados en la música. Tocan piano, tocan clarinete, tocan el cello. Y todos están en la música. Hay familias que mi familia está dedicada a la tecnología. Yo me dedico a video, uno de mis hermanos se dedica a cómputo y el otro se dedica a celulares. Hay familias que están dedicadas a la ingeniería o a la construcción. Hay ingeniero civil, hay quizá un arquitecto, hay quizá un decorador de interiores y toda la familia está acoplada y trabajan en unidad. ¿Cuál es ese toldot que hay en mi vida y que me permite estar en constante movimiento? El toldot de Esab era uno. Y cuando habla del toldot, si se acuerda de la parashá toldot empieza, vamos a esos versos no los puse, pero la parashá toldot, cuando nos habla de los toldot de Yitzhak, dice, y estos son los toldot de Yitzhak. En el capítulo 25 de Bereshit dice, hijo de Abraham engendró a Yitzhak. Y Yitzhak era de 40 años cuando tomó por mujer a Ribca. A diferencia de Esab, en el caso de Yitzhak, primero se menciona de quién es hijo. Pero lo segundo que menciona es, Yitzhak tomó por mujer a Ribca. Y en esta parashá, después de decirnos que el toldot de Esab, vamos a leer el verso número 1, dicen, estos son los toldot de Esab, el cual es Edom. Y el verso 2 dice, y Esab tomó mujeres de las hijas de Kenán, a Ada, hija de Lión Gití, y a Oholibama, hija de Aná, hija de Sibón el Giví. Empieza a formar una familia. Esab comienza a formar una familia. ¿Cuál es el tema de este segundo mes? Superando el rechazo. ¿Para qué? Para unir verdaderamente a la familia. El día que yo supere ese rechazo que me han dado y ese rechazo que yo mismo doy, ese día la familia va a poder estar en unidad. Ese día las familias podrán estar realmente unidas, cada una en su toldot. Dice el verso 2, y tomó sus mujeres de las hijas de Kenán. ¿Quién era Kenán? ¿Quién era Kenán? ¿Quién era este hombre que nos está diciendo la escritura de quien tomó hijas por mujeres? Esab. Kenán era nieto de Noah. Eso es lo primero que tenemos que saber. Kenán era el nieto de Noah. Cuando se viene el diluvio, Noah tiene 3 hijos. ¿Recuerdan sus nombres? Shem, Cam y Jafet. Y Kenán era nieto de Noah. Lo vamos a ver en Bereshit capítulo 9, verso 18.
Y dice, y los hijos de Noah que salieron del arca fueron Shem, Ham y Jafet. Y Ham es el padre de Kenan. Cuando yo leía que desde este momento busqué un poquito más hacia atrás y no venía mencionado la genealogía de Ham. O sea, normalmente dice, y este engendró a este y este no venía. Y hace siempre mucha mención en que Ham era el padre de Kenan. Es un personaje de suma importancia en la escritura. ¿Quién más era Kenan? Kenan era a quien Noah maldijo. ¿Recuerdan ese episodio? Bereshit capítulo 9, verso del 20 al 25 dice, y fue Noah hombre de la Adamá. Esto es después de que salió del diluvio. Dice, y fue Noah hombre de la Adamá y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de la tienda. Y Ham, padre de Kenan, vio la desnudez de su padre y dijo a sus dos hermanos a la parte de afuera. Y dijo a sus dos hermanos a la parte de afuera. Entonces Shem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noah de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo el más pequeño. Y dijo, maldito sea Kenan, siervo de siervos será a sus hermanos. Quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué Noah en esta ocasión está maldiciendo a Kenan cuando quien lo hizo fue Ham? ¿Por qué a Kenan y no a Ham? Es como si hoy yo voy y me robo un lápiz en una papelería y meten preso a mi hijo. ¿Por qué van a maldecir? ¿Por qué van a culpar? ¿Por qué se va a hacer algo en contra de alguien que no hizo nada? La escritura es clara y dice, no llevarán los hijos la dentera de los padres. Sin embargo, en este momento a quien están maldiciendo es a Kenan y no a Ham. Hay varias razones por las cuales pudo haber sucedido esto. Esto es solo una interpretación, una idea de lo que pudo haber sucedido. Fue por ira. ¿Cómo se habrá sentido Noah en el momento en el cual se da cuenta de que su hijo, Ham, entró y vio su desnudez? Hay interpretaciones de eso, que si se burló de él, que si salió con burla, que si hubo algo sexual por ahí. Pero simplemente Noah está actuando con ira. Nosotros mismos actuamos en ocasiones con ira y agarramos y decimos en México, despotricamos contra todo y contra todos. ¿Por qué? Porque nos molesta algo que nos hicieron. Nos molesta el rechazo, nos molesta el que nos estén ofendiendo, nos molesta el que no hagan las cosas como nosotros queremos. Y agarramos y ofendemos a los demás y nos comenzamos a maldecir. Quizá alguien me diga, no, yo nunca he maldecido a nadie, nunca le he dicho maldito seas. Pero ¿cuántas veces nosotros ofendemos y le decimos a los demás, eres un tonto, eres un bruto, no sabes, mejor cállate porque no conoces nada, no hables si no sabes? Todas esas son ofensas que nosotros hacemos contra nuestros hermanos. ¿Cuántas veces las hacemos contra nuestros hijos? Aquí se ríen mucho porque les cuento la historia de una personita por ahí que les decía a sus hermanas, les decía, quítate de aquí, inútil, no me molestes, tonta. Y le llamaban la atención y le decían, no insultes, no ofendas a tus hermanas.
Y entonces en lugar de decirle tonta, en lugar de decirle inútil, le decía, quítate de aquí, sabia. No me molestes, inteligente. Ya no las estoy ofendiendo. Simplemente cambiaba las palabras, pero su tono de voz seguía siendo el mismo. ¿Cuántas veces nosotros reaccionamos con ira? ¿Cuántas veces nosotros reaccionamos con arrebato? Esta es la segunda cosa con la cual Noah está reaccionando. Noah reaccionó arrebatadamente y comenzó a maldecir a Ham. No, ¿verdad? Comenzó a maldecir a Kenán. A Kenán que no había hecho absolutamente nada. A veces eso nos acontece a nosotros. Nosotros comenzamos a reaccionar y ni siquiera sabemos si esa persona hizo o no hizo lo que nosotros creemos que hizo. O solo porque estamos enojados y no nos gustó lo que nos dijeron, comenzamos a maldecir. Comenzamos a decir, no sabes, nunca vas a crecer, nunca vas a salir de esa mediocridad en la que te encuentras. Y comenzamos a formar en las personas esa idea. Es cierto que los niños chiquititos son esponjitas que todo van absorbiendo y son los que nosotros más dañamos y a los que nosotros más fácilmente podemos corregir. Pero ¿qué de los adultos? ¿Qué de esos adultos a los cuales nosotros estamos llenando de maldiciones? Y que se están haciendo a la idea de todo eso que nosotros les estamos diciendo. Comentaba una persona que cuando estaba pequeña, su hermana la regañaban todos. Hacía algo, vamos a decir, rayó la pared y el papá la regañaba. Y era la más pequeña entre 6 hermanos. Y tenía hermanos mayores de 15 años mayores que ella, así que cuando tenía 7 sus hermanos eran unos adultos. Y llegaba y rayaba algo o no obedecía y llegaban los hermanos y llegaba el primero y el pobre decía, ay, fíjate que se portó bien mal tu hermana. Y el grande la regañaba, y es que tú, que no sé qué, que eres esto, que eres lo otro. Y llegaba el segundo y le decía, fíjate que tu hermana se portó bien mal. Y es que tú eres esto y eres lo otro y mira cómo le das dolor de cabeza a mi papá. Y llegó un momento en que esta niña ya no le importaba lo que le dijeran. Y llegaba uno, si me quieres pegar, pégame, al cabo que ni me duele. Y el día que ella dijo, pégame, al final que ya no me duele, alguien por ahí dijo, estamos actuando equivocadamente. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de actuar contra ella. Y en lugar de decirle, no hagas eso, mira qué bonita te ves cuando barres. En lugar de decir, ponte a barrer, qué bonitas se ven las niñas cuando barren. Ponte a recoger los juguetes, qué bonitas son las niñas que recogen sus juguetes. El fin iba a ser el mismo. Íbamos a lograr que hiciera lo que nosotros queremos, pero sin ofender, sin dañar, sin rechazar, sin actuar con arrebato y sin actuar con ira. Al contrario, actuando con amor y con tranquilidad. Esto llevó a Noah a actuar con ignorancia. Noah quizá no sabía las consecuencias que iba a acontecer de lo que él estaba haciendo con esta maldición. Noah no midió las consecuencias de lo que acontecería. Aquellas personas que tienen hijos y que a su hijo le han dicho,
eres un inútil, no sirves para nada. Si en 20 años usted pudiera ver la vida de su hijo y se diera cuenta de que su hijo realmente se va a convertir en eso que usted le está diciendo hoy, ¿lo haría o lo dejaría de hacer? Quizá Noah, si él hubiera sabido lo que iba a acontecer hoy en día con nosotros que somos hijos de él, ¿usted cree que lo habría hecho? Yo creo que no lo habría hecho. Yo creo que Noah hubiera cambiado su actitud. ¿Es fácil hacerlo? A veces no es fácil hacerlo. A veces no es fácil yo superar que otro me diga algo. A veces no es fácil yo superar el no rechazar a los demás. Soy yo el que tengo que cambiar. No es el otro, soy yo quien tiene que hacerlo. Porque mientras yo esté viendo lo que el otro hace, no voy a salir adelante. Yo no voy a superar ese rechazo. Si Noah hubiera sabido que todo lo que pasa es un boomerang, ¿sabe qué es un boomerang? Un boomerang es este aparatito. Un boomerang es eso que nosotros enviamos hacia los demás. Pero ¿sabe una cosa? Este boomerang siempre se nos regresa. Ese boomerang que nosotros enviamos y lanzamos hacia nuestros semejantes siempre se nos va a regresar. Puede ser que Noah no lo haya visto, o puede ser que sí. Pero todo se regresa. Todo lo que nosotros mandamos nos viene de regreso. ¿Qué estamos mandando nosotros hoy hacia los demás? ¿Qué estamos mandando hacia nuestros hijos? Se dice que hoy hay cada día más daycare de adulto, guarderías de adulto. ¿Por qué? Porque los padres hace varios años les enseñaron a los hijos a que ellos tenían que darles lo mejor. Y como ellos tenían que darles lo mejor, entonces tenían que llevar al niño a la guardería. Al fin que en la guardería el niño estaba bien cuidado. Hoy en día hay adultos que tienen que darle lo mejor tanto a sus hijos como a sus padres. Y a los padres los llevan a las guarderías de adulto, al fin que ahí están bien cuidados. Todo lo que yo di, todo se me va a regresar. ¿Qué estoy dispuesto yo a hacer el día de hoy? ¿El día de hoy se cumplirá el propósito divino en mí? ¿O voy a seguir pensando como un propósito terrenal? A final de cuentas, todo lo pone Yahoo. Sí. ¿Creo en el libre albedrío? Yo no. Pero a veces no lo creemos acá, pero aquí sí. Y creo que aquel que me ofendió es él y no Yahoo. Y creo que si yo lo ofendí, soy yo y no Yahoo. Cuando nosotros realmente entendamos el propósito o logremos alcanzar el propósito celestial que Yahoo ha puesto, entonces nosotros vamos a dejar de mandar cosas negativas porque vamos a saber que esas cosas negativas que nosotros enviemos siempre se nos van a regresar. ¿Y cómo se nos regresan? ¿Se nos regresan en nosotros o se nos regresan en nuestros descendientes? Si mis padres quizá hubieran sabido las repercusiones que tendría un divorcio, no se hubieran divorciado. Si mis abuelos hubieran sabido las consecuencias que habría tenido el dejar que mis papás se casaran, quizá no los hubieran dejado. Si mis bisabuelos hubieran sabido, y si nos vamos para atrás cada vez más, nos damos cuenta de que si nosotros pudiéramos ver el futuro, dejaríamos de hacer muchas cosas que estamos haciendo en el presente. Porque nosotros en el presente estamos
marcando el toldot, ya sea mío o de los demás. Cuando nosotros conocemos las consecuencias o analizamos las consecuencias de nuestros actos, nosotros comenzamos a entender que tenemos que comenzar a hacer un cambio radical en nuestra vida. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la maldición que Noah puso sobre Shem? ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Las consecuencias fueron, la primera consecuencia fue el rechazo entre los hermanos. Cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Canaán, nosotros vemos que hubo rechazo. Esta es una historia, la historia de este personaje de Canaán, es una historia que empieza mal. Aunque no siempre lo que empieza mal termina mal. Ni siempre lo que empieza bien termina bien. A veces en el camino hay un vuelco. Si yo veo este boomerang, a veces lo que yo envío, si la otra persona ha podido hacer un cambio en su vida, lo que me va a regresar no es lo mismo que envié. Pero ¿cuántas personas hoy en día están dispuestas a que lo que empezó mal regrese y se convierta en algo bueno? ¿Yo soy esa persona que estoy dispuesta a hacer ese cambio? ¿Usted es esa persona que está dispuesta a hacer ese cambio? ¿O somos de las personas que mejor preferimos seguir como estamos? Y total, si me dio mal, ¿por qué no le voy a dar mal yo también? O como me dio bien, entonces sí le tengo que dar algo bueno. O somos como Jacob. Para que me acepten, entonces tengo que dar dádivas para poder ser aceptado por mi hermano. La segunda cosa la segunda consecuencia de esta maldición fue las disensiones entre los hermanos. Nosotros somos enemigos acérrimos de Amalek. Nosotros, el pueblo de Israel, somos enemigos acérrimos de Amalek. Hay disensión y Amalek es uno de los hijos de él. Hay disensión entre nosotros. No, Amalek es hijo de Esab. ¿Es hijo de Esab? Ay, si me pueden soplar por ahí. Entre Esab y Kenán hicieron una alianza. Entre Esab y Kenán hicieron alianza. Esab viene y toma las hijas de Kenán. Y ahora hay disensión entre nosotros y ellos. ¿Por qué? Porque nuestro padre Noah se le ocurrió ir y darle una maldición a Kenán. Por una acción que alguien hizo, hoy en día nosotros estamos pagando las consecuencias. Hay indolencia entre hermanos. A mí no me interesa lo que pasa allá con los sirios, no me interesa lo que acontece con en la franja de Gaza, los que se están ahí matando, no me interesa lo que acontece con ninguno de ellos. Y por lo tanto hay incredulidad. ¿Cuántos de nosotros no confiamos en lo que nuestros hermanos nos dicen? ¿Cuántos de nosotros no creemos en lo que nuestros hermanos nos dicen? Por una sola acción. ¿A qué le recuerdan estos 4 puntos? Estos 4 puntos que están puestos aquí. A esas columnas de las cuales hemos estado hablando. Rechazo, disensiones, indolencia e incredulidad. Y esto trae odio. Ha traído odio en nosotros.
ha traído mucho odio. Odiamos a todos aquellos que están en contra de Israel. Y a los hijos de Ismael los odiamos. A los hijos de Esab los odiamos. ¿Recuerdan cuando nosotros, el pueblo de Israel, intenta pasar por el territorio de Edom y que le manda mensajeros y que les dice, déjame pasar por tu territorio y todo lo que yo coma te lo voy a pagar? Y Edom le dice que no lo va a dejar pasar. Es parte del odio que hay entre hermanos. Ha habido envidia entre nosotros. Ha habido mucha envidia. Y esa envidia nos ha llevado a codiciar. Esa envidia nos ha llevado a codiciar. ¿Sabe qué es la codicia? La codicia es el deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente de riquezas o bienes. Eso es la codicia. Es un deseo mediante el cual es un deseo vehemente o muy fuerte de tener algo, riquezas, de tener cosas, pero también es el mismo deseo vehemente de poseer o lograr una cosa inmaterial, en especial algo bueno. Hemos sido codiciosos. Esta maldición, vamos a decirlo así, esta maldición que está depositando Noah en su hijo Kenán y que luego en unión con Esab, ¿hasta dónde? Yo me pregunto, ¿hasta dónde afectó la vida de Esab el rechazo de su madre? No lo narra la escritura, no lo narra el Sefer. Yo no sé, no estoy segura 100% si en Yashar menciona si Esab se enteró que fue Rivka la que provocó que Jacob le fuera y engañara a su padre, fuera y se hiciera pasar por Esab. No sé si lo menciona, pero sí lo menciona. Sí lo menciona, sí se enteró entonces. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se habrá sentido Esab? ¿Esab se enteró de que fue Rivka? Ok. No estoy segura, no quiero asegurar algo que no estoy segura. Pero si se hubiera enterado, ¿cómo cree que se sintió Esab al darse cuenta que su mamá provocó que le quitaran esa bendición de la cual él se sentía merecedor? Es cierto, Yahu ya lo había dicho, es cierto, él ya había vendido la primogenitura y en la enseñanza pasada yo les comentaba cómo a mí me impacta la vida de las hijas del rey de España. Son dos niñas de una edad muy similar, no sé si se llevan 1 año o 2 de diferencia, y la grande ya sabe que es la futura reina de España y la más pequeña sabe que su hermana es la reina de España, va a ser la reina de España. Y estas niñas, aunque son hermanas, una no quiere usurpar el papel de la otra. ¿Qué hubiera pasado si Rivka e Isaac, desde chiquitos, a los niños les dicen que quien va a recibir la bendición es Jacob y no Esab? Quizá entre ellos no hubiera habido ninguna rencilla. Quizá no hubiera sido porque se les puede explicar a los niños, mira, Yahu ha decidido que tu hermano es el que va a recibir la bendición. Tú te vas a encargar de la cacería, a él lo vamos a instruir, porque a los niños que son los futuros reyes se les instruye de una manera diferente. Hicieron un gran homenaje, prensa, televisión, el día que la niña esta de España dio su primer discurso oficial, porque ella va a ser la reina. Entonces, si desde chiquitos se les enseña de esa manera, ellos crecen sabiendo eso. Pero no lo hicieron así. ¿Por qué no lo hicieron así? Porque ellos entendieron el propósito divino, mas no entendieron el propósito celestial. ¿Y cuál era ese propósito celestial? Que hoy nosotros estuviéramos aprendiendo sobre esta historia para no cometer los mismos errores. En nosotros hoy en día se está cumpliendo ese propósito celestial.
Así como podemos verlo en Yeshua. Yeshua entendió que su vida era un propósito divino, pero Yeshua comió carne. Nuestros padres comían carne. Hoy nosotros entendemos que el propósito celestial es no comer carne. Y todos los sacrificios que ellos hicieron, y todas las ofrendas que ellos hicieron, y todo lo que ellos dieron, sirvió para que nosotros entendiéramos el día de hoy lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Codicia, codiciamos, deseo vehemente de poseer o lograr una cosa inmaterial. En Devarim, Deuteronomio, capítulo 5, verso 18, un verso muy conocido en las versiones latinas, es el verso 21, dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su sadé, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. Hermana Yavis ahí habla de puras cosas materiales. ¿Cuál es la casa de mi prójimo? Esta es la casa de mi prójimo. ¿Recuerda aquella casita que fuimos formando? Esa es la casa de mi prójimo. Su ser es la casa de mi prójimo. ¿Cuál es su sadé? ¿Cuál es su campo? El fruto que mi prójimo da. Ese es lo que yo no debo de codiciar. ¿Qué ocurre cuando nosotros somos víctimas de rechazo? Cuando yo soy víctima de rechazo y veo que a otro no lo rechazan, entonces yo quiero ser como ese otro. Porque a ese otro no lo rechazan y a mí sí me rechazan. A veces creo que es la apariencia física la que me hace ser menos. Y creo que por mi apariencia física es por lo que me rechazan. Entonces, ¿qué busco? Busco estar delgada. Por ahí ya hay hasta unas cirugías para crecer de tamaño, sumamente dolorosas. Dicen que son de las más dolorosas. Le ponen a uno unos fierros aquí en las piernas, en las partes de las piernas, y lo van extendiendo. Lo van extendiendo y en caso de que por ahí se nos vaya la luz, se está viendo unos bajones aquí de corriente, lo van a uno extendiendo y van moviéndolo milímetros de manera que el hueso se regenera. Entonces, duran meses, quizá años, para crecer 1 o 2 centímetros, porque creen que el rechazo se quitará con el hecho de crecer, de estar más altos. ¿Cuál es el fruto que a veces codiciamos de mi prójimo? ¿Cuál es el fruto que yo codicio de mi prójimo? ¿Y a qué me lleva esa codicia del fruto de mi prójimo? Cuando yo codicio el fruto, lo único que hago es dañar mi toldot y dañar el toldot de los demás. Porque yo empiezo a actuar y a rechazar a mi prójimo para intentar minimizarlo y yo subir para sentirme mejor. Yahú a cada uno de nosotros nos dio un toldot especial, nos dio una esencia única que no la tiene nadie más. Y cuando busco el toldot del otro, entonces daño mi toldot y daño el toldot de los demás. Y exactamente eso fue lo que pasó con los hijos de Noah. A los hijos de Noah se les repartió territorio. Vamos a ver en lo físico, lo espiritual. Este fue el territorio que se le repartió a los hijos de Noah. Por ahí en la parte de arriba, en verde, vemos a Jafet. A Jafet le tocó Europa. El moradito es Shem, le tocó Oriente. Y Ham está por ahí abajo, le tocó África. ¿Verdad que nosotros hemos rechazado a Ham? Nosotros hemos rechazado a Ham. ¿Cuánto han sido rechazados los hijos de Ham? ¿Quién está en África? Los africanos.
Y verdad que los africanos en muchas ocasiones han sido esclavos. Se les ha utilizado como esclavos. Es parte de la maldición que Noah le dejó a Canaán. A Canaán le dijo, siervo de tus hermanos serás. Y todavía hasta hace unos siglos, un par de siglos, los negros eran esclavos. Todavía el siglo pasado tenían que luchar por tener los mismos derechos que el resto de sus hermanos. Qué triste eso, ¿no? Que por la acción, por la ira, por el arrebatamiento, por la ignorancia, por no darse cuenta de que sus palabras estaban dañando a su nieto, hasta el día de hoy estemos padeciendo las consecuencias. ¿Qué hizo Canaán? ¿Qué fue lo que hizo Canaán? Invadió el Toldot de Shem. Ese pedacito que usted ve ahí en la pantalla en color rojo es Canaán. Canaán debería de estar allá abajo, pero fue e invadió el territorio de otro. Es exactamente lo mismo que nosotros hacemos hoy en día. Comenzamos a invadir territorios que no nos pertenecen. Comenzamos a invadir el toldot del otro. Comienzo a meterme porque como a él sí le hacen caso, como él sí lo valoran, como él sí tiene la bendición, entonces comienzo a meterme en su toldot. Porque deseo lo que él tiene sin darme cuenta que lo que yo tengo es igual de valioso que lo que tiene él. Y quiero su toldot sin saber. Dicen por ahí que nadie sabe lo que pesa el saco, sino solamente el que lo trae cargado. Quiero el toldot porque veo los beneficios, los que yo creo que son beneficios, sin darme cuenta que mi toldot es igual de importante. Por ser rechazado, me meto en los toldot de los demás. Y mientras yo esté metiéndome en el toldot de otro, no voy a superar este rechazo que me dice el mes 2. No voy a lograr trascender, no voy a lograr superar el rechazo para unir verdaderamente a la familia. Enfoquémonos en nuestro toldot. Dejemos de codiciar el toldot del otro. Superemos el rechazo para que este mes nos podamos convertir realmente en una familia. Que Yahú los bendiga, que Yahú los guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Yahú se incline favorablemente hacia todos nosotros y Yahú pueda concedernos mucho, mucho shalom. Shabbat shalom, muchas, muchas bendiciones a todos.